queremos aprovecharlo y saludamos a todos los que nos están escuchando, los que van a escuchar esta palabra, este mensaje. Que el Señor les bendiga, que el Señor hable a sus vidas y pues a todos donde llegue la señal, que Dios les bendiga. El propósito de compartir nosotros esta palabra es porque necesitamos cada día, ¿verdad?, decir las verdades del Señor. Y no importa, ¿verdad?, que hay oposición, pero la verdad, la palabra de Dios tiene que ser transmitida. Así que Dios les bendiga. Esperamos con todo nuestro corazón que allá donde se encuentre, Dios le hable o también pueda mandar una advertencia con respecto al mensaje que hoy vamos a tocar. Aquí presento a mi hermano también, que se introduce. Bendiciones a todo el mundo de habla hispana. Hemos sabido que hay gente allá por Sudamérica, de Sucre, en Bolivia. Es la capital de Bolivia legítima. Bendiciones a todos ustedes y que Dios siga instruyendo en sus caminos a cada uno de nosotros. Aquí no estamos para lucir, sino para engrandecer el nombre que está por encima de todo nombre, que es el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, hermano. Amén. Y en este momento quiero que vamos a leer la escritura en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de nuestro Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. En este tiempo, en algunos lugares es ya noche, en otros es de mañana, otros tarde, pero queremos hablar sobre la apostasía de los tiempos finales, la apostasía del tiempo final. Y eso lo estamos viviendo nosotros en este tiempo. Por donde quiera estamos nosotros viendo que se está cumpliendo la palabra. Entonces, Pablo le está escribiendo a los hermanos de Tesalónica porque en algún momento alguien los quiso, ¿verdad?, mover, o los quiso confundir, o se infiltraron, ¿verdad?, a decir de que el Señor ya había venido, ¿verdad?, que ya no había razón para que estarlo esperando. Pero viene el apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso que aquí el hombre de Dios interviene y dice que antes que el Señor venga se manifestará esta apostasía, se manifestará en todos sus niveles, y esto lo estamos viendo. Yo creo que ya se ha ido creciendo como la espuma esta apostasía, y quiero para que entendamos qué es apostasía. Viene del griego, ¿verdad? Que dice que significa salida, defección, revuelta o rebelión. Entonces, hoy estamos viendo
que muchos están apostatando de la sana doctrina para seguir nuevas enseñanzas distintas a la eterna, a la que recibieron, a la sana doctrina. Entonces es importante que nos demos cuenta que son miles y miles y miles de los que están yéndose por eso. ¿Por qué? Porque muchos no quisieron amar la verdad de Dios. Entonces, quiero que veamos con mi hermano Jorge acá, porque vamos a ver rápidamente algunos puntos sobre lo que es la apostasía del tiempo final. Una de ellas es que no soportarán la sana doctrina. Así es. Muchos no soportarán la sana doctrina. Hoy en día nadie quiere escuchar la verdad de Dios. Muchos hoy quieren escuchar lo que ellos están buscando, que les hablen conforme al corazón de ese hombre, de ese líder, pero la verdad de Dios no la quieren escuchar. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que a nosotros nos ha tocado vivir este tiempo final. Por eso es que se está marcado como en muchos lugares, en muchas congregaciones se está manifestando porque escrito está que antes que el Señor venga se va a manifestar una gran apostasía. Es increíble ver hombres que antes creían la verdad de Dios, que antes la predicaban, hoy se burlan, hoy se retractan de eso. Y eso nos da a nosotros la señal de que se está cumpliendo la palabra. Por eso tú que nos escuchas allá, es importante afirmarse y instruirse en la sana doctrina y amar la sana doctrina, porque eso es de vital importancia. Dejo también aquí a mi hermano Jorge para que él comparta. Amén, hermano. Sí, está claro lo que usted acaba de decir, que la palabra apostasía solamente existe en término bíblico. Y la primera vez yo busqué en un diccionario para entender verdaderamente lo que quería decir la apostasía, pero el diccionario me llevó a la primera vez que se mencionó, fue en Hechos 21:21, que dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circuncisen a sus hijos ni observen las costumbres. O sea que al apóstol Pablo lo tildaron de que él estaba apostatando en contra de las costumbres judías. Uh-huh. Y casualmente podemos nosotros ver que hoy en día pues la apostasía está en su apogeo, porque cada doctrina que sale generalmente provienen de las sectas cristianas, que generalmente están relacionadas con sus propias reglas, sus propios ritos, y es difícil tratar de corregir a alguien que durante años ha estado bajo ese yugo. Y gracias a Dios, pues yo y mi hermano no hemos estado en eso, pero sí hemos tenido la capacidad, por la gracia de Dios, de haber visto ejemplos de los destrozos que hace la apostasía, ¿no? Más después vamos a poner ejemplos vivos que usted puede buscar en Google para no ofender su religión. Una de las mayores religiones que existen en el mundo aquí, que se autodomina cristiana. Vamos a poner unos ejemplos y usted puede comprobar en hacer su propia investigación, ¿no? Pero ese es un mal, eso es una carcoma que hoy en día se ha infestado en las congregaciones, ¿no? Y tiene raíces tremendas que incluso han llevado pues como el líder de las asambleas que se dispersó de Dios, Jim Jones, que llegó tanto a dominar, a apostatar de la fe, y tanto a dominar que llevó a la muerte a más de 900 personas, ¿no? Entonces, un pequeño ejemplo de lo que hoy día vamos a hablar. Le paso al hermano para que siga. Amén.
yendo nuevamente a las Escrituras, en Colosenses capítulo 2 y versículo 8, nuevamente el consejo apostólico dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Amén, Señor. Estamos hablando de la apostasía. El versículo acá que leímos es tan claro, que dice que no nos dejemos llevar por filosofías huecas y tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, o sea, conforme a las corrientes de este mundo. Aleluya. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque hoy en muchas congregaciones cristianas se practican tradiciones de los hombres, se practican lo que hace la iglesia imperial. Y eso es apostatar. ¿Por qué? Porque aman más la mentira y no la verdad. Por ejemplo, una de las cosas que la verdad en cierta manera va a ofender aún a muchos de nuestros hermanos, porque sé que así va a ser. Pero la verdad se tiene que decir. Se tiene que decir, porque el Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, dicho esto, que se va a ofender a ciertos hermanos, hermanas del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque a veces practican cosas que no están conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se instruyen en la palabra de Dios. No se instruyen y hacen lo que todos hacen. Un ejemplo de ellas es que en las iglesias cristianas practican la Semana Santa. Esa es una práctica de la iglesia imperial. Es algo que no está en la Biblia. Nosotros, la palabra dice que debemos de celebrar lo que es la mesa del Señor, el bautismo, pero ahí vamos a celebrar porque es la muerte del Señor, pero no vamos a caer en tradiciones. Eso lo celebra la iglesia imperial. Y la iglesia cristiana también habla y dice: es tiempo de Semana Santa y vamos a escuchar las 7 palabras. ¿De dónde sale eso? De las tradiciones. Aquí dice claramente: conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Entonces, eso es una manera de apostatar, porque estoy creyendo a la mentira. Son cosas que no agradan a Dios. Para empezar, ¿verdad? Jesús no resucitó en esa fecha, ¿verdad? Pero son tradiciones de los hombres, filosofías de ellos. Por eso la importancia es de instruirse en la palabra, instruirse en la verdad, en la sana doctrina, y ser celoso de ella. Ser celoso, porque hoy no se encuentra gente celosa de la sana doctrina. Hoy cualquier cosa la celebra, y aquí dice claramente que nadie los engañe con filosofías, ¿verdad? Huecas. A veces eso usan en la iglesia para poder ayudar a alguien. Entonces nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo tiempo de apostasía, de que muchas de las veces la verdad no le va a gustar a nadie. Cuando se las digan, van a voltearse contra esa persona, lo van a tratar de legalista, de exagerado, de fanático. Por eso es importante que vayamos a las Escrituras. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Entonces, la apostasía se está manifestando de una manera exagerada, pero empezó por algo. Empezó por algo y se introdujo muchas veces en las prácticas o el desarrollo del servicio de una congregación, y a veces dice uno, esto no está. Por eso que hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, hablando sobre Moisés, que dice que
Cuando Moisés hizo el tabernáculo, dice que lo hizo conforme a lo que Dios le había dicho, conforme a las medidas, todo lo que el Señor le dijo. Entonces Moisés lo hizo, y dice que cuando terminó de hacer el tabernáculo, la gloria de Dios descendió. No puede descender la gloria de Dios en un lugar donde se han metido métodos mundanos. No puede descender la gloria de Dios cuando en una iglesia, por eso estamos hablando de apostasía, de iglesias que parecen discotecas, la música que se ha metido, música del mundo. Y dice, pero tiene letras cristianas. Sí, pero a eso se le llama música babilónica. Amén. Porque no es inspirada por Dios. Porque usan la música del mundo y le ponen letra cristiana. Eso no agrada a Dios. Por eso Moisés hizo conforme Dios le dijo. Salomón hizo el templo conforme las medidas, todo, y dice que la gloria de Dios descendió, y que todos, dice que perdieron los turnos. Por eso es de que a veces las iglesias caen en tradiciones, como dice aquí, en tradiciones, en rudimentos. La gente no se llena, no experimenta la gloria de Dios, porque no se está haciendo conforme a Dios. Y esto es parte de la apostasía, porque el mundo se ha metido dentro de los hogares, de los corazones del cristiano, o dentro de las congregaciones. Dejo a mi hermano Jorge. Así es, hermano. Como decía él, ¿no?, que hoy en día se mira cada cosa en las congregaciones que yo no sé, el Señor permite tal vez eso porque, como dice la Escritura en una de las epístolas, ¿no?, los pecados de algunos se les manifiesta a ese momento, a otros se los están guardando. Yo a veces me he preguntado y me he dicho, Señor, ¿hasta cuándo vas a tolerar todo este carnaval que existe en las iglesias? A todo esto, la palabra carneval quiere decir carne para Baal. Eso es lo que quiere decir. O sea, es un desenfreno que hay en las iglesias, esos bailes eróticos que se llevan a cabo. Y hay siervos de Dios que están de acuerdo con eso, pero no saben distinguir ni discernir entre lo santo y lo profano. Porque lo profano se manifiesta hoy en día en muchas congregaciones. Hay mucha carnalidad en las congregaciones. Y hermanos como el hermano William y mi persona, que tenemos el celo de Dios, nos choca, como dice la palabra explícitamente, nos choca ver esas cosas, nos ofende, porque sabemos que hay mucha gente que está siendo arrastrada a eso. Por ejemplo, hay mucho artista que hoy en día hacen una algarabía tremenda cuando uno de los de la farándula se convierte al cristianismo sin conocer verdaderamente su testimonio, y los aceptan, los defienden a capa y espada. Cuidado de que diga uno algo por las canciones que ellos muestran públicamente, pero nosotros, pues, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, debemos saber discernir entre lo santo y lo profano, ¿no? Porque a ellos, tarde o temprano, se les va a destapar la olla de inmundicia, no se les va a ver verdaderamente, como dicen en el Nuevo Testamento, por sus frutos los conoceráis, ¿no? Y eso se ha metido a la iglesia. En vez de sacar el mundo de la iglesia, han metido el mundo a la iglesia y sus costumbres, especialmente las costumbres paganas, y esto lo digo sin disculparme, las costumbres paganas que vinieron de la iglesia católica, como mi hermano dijo, la Semana Santa, ¿no? Y cuidado, yo en el trabajo que sostuve en abril, todos mis compañeros de trabajo no comían carne.
se abstenían de comer carne, decían, no, es la Cuaresma, no hay que comer carne. Y yo les salía con otra cosa, cuando los agarraba viendo a una mujer, a una muchacha, no, lo que tienes que abstenerte es de esa carne, porque tú no sabes si esa muchacha o esa mujer es casada. Y con los ojos estás cometiendo adulterio o estás cometiendo fornicación, porque esa es la verdad, ¿no? Entonces, esas tradiciones y esas fiestas paganas también se han metido. Eso es parte de la apostasía. Y generalmente después de la apostasía va acompañada la blasfemia, porque se enfrascan, se ponen testarudos de decir, no, esto es así, esto es así. Y uno de los cardenales católicos hizo una declaración una vez y nunca jamás los reprendieron. Ni el Papa actual que estaba en ese tiempo los reprendieron. Dijo que la mayoría de los ritos que se practican en la Iglesia Católica proceden apostasía. Así claro, dijo él. Yo no me estoy inventando, él se llamaba el cardenal Henry Newman. Y no recibió ninguna amonestación porque pues estaba diciendo la verdad, ¿no? Y lo tremendo de todo esto es que las iglesias cristianas han adoptado eso. Aquí en Estados Unidos se ha salido eso fuera ya de condenación. Ya a los niños les hacen buscar los huevos de Pascua en las congregaciones. Eso es un insulto a lo que el Señor Jesús hizo. No sé si ha escuchado usted eso, sí, hermano, cómo hacen. Eso es una tradición pagana, ¿no? Y pues desgraciadamente cuando uno habla en contra de estas cosas somos tildados de legalistas. Que prosiga mi hermano. Amén. En este tema que está y caliente. Estamos, como decíamos al principio, viviendo tiempos finales. El que tiene el Espíritu de Dios el Espíritu le da testimonio de lo que se está diciendo, ¿verdad? Y el que lo rechaza es porque de alguna manera, ¿verdad? Dios le está hablando. Y quiero leerle aquí lo que dice en la única carta de Judas, apóstol. Dice aquí claramente, en el versículo 4, que solo tiene un capítulo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está pasando. Hay muchísimos infiltrados. Se titulan muchos apóstoles falsos, porque son falsos, son ministros de Satanás. Y están, y lo más tremendo es que tienen tanta gente que los sigue, porque aquí dice que se han introducido y con herejías, ¿verdad? Con el error, con la mentira, y mucha gente abraza todo eso, y ellos son hombres arrogantes, altivos, y se jactan de su ministerio, se jactan, y eso es evidencia de lo apóstata que son. Se jactan como que si ellos fueran dueños de las ovejas. Para empezar, el ministerio lo da Dios. No es que el hombre lo ganó, pero muchos de ellos son arrogantes y hacen creer a la gente que pues solo por ellos habla Dios. Y aquí dice Judas, porque Judas, la única carta que dice aquí, mire, es fuerte lo que dice, porque también en el versículo 9 dice, en el 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,
sino que dijo: el Señor te reprenda. Y dice: pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 3 personajes bíblicos habla aquí. Entonces, ¿qué pasó con Caín? ¿Verdad? Sabemos que Caín prefirió él, ¿verdad?, a hacer lo que se le dio la gana. El Señor le dijo: Caín, la sangre de tu hermano clama, de tu hermano Abel. ¿Qué has hecho? El Señor le dijo: el pecado está a la puerta, todavía te puedes enseñorear. Pero él no quiso. Entonces siguió su propio camino. Aquí pues había matado a su hermano. Y aquí dice el siguiente verso: Balaam, por lucro. O sea, hay quienes se dejan sobornar porque quieren decirle al pueblo lo que ellos quieren, no lo que Dios dice. Entonces, estamos viviendo tiempos finales, y por eso es importante estar alerta por medio del Espíritu Santo, para que yo voy a decir amén a lo que viene del Espíritu de Dios y rechazar todo lo que no viene de Dios. Entonces, el tiempo aquí vemos que el Señor nos está mandando, estamos viendo cumplir la palabra de Dios, y hay señales. Entonces, estos hombres que habla aquí se mofan, blasfeman y empiezan a hacer sus propios mandamientos de hombres. Entonces, tienen desprecio total a la sana doctrina, desprecio a la instrucción de la palabra, adulteran la palabra. Y muchos no se dan cuenta que les están diciendo medias verdades. Son hombres que su enfoque principal es el materialismo, y ellos no les interesa las almas de esas personas. Por eso estamos en ese tiempo final. Por eso esos ministerios, esos hombres están llenos de tantas cosas materiales, y por eso el nombre de Dios se blasfema, porque piensan y dicen de que todos los líderes son ávaros, que ellos se aprovechan. No necesariamente. Siempre Dios tiene un remanente fiel. Amén. Siempre el Señor tiene siervos genuinos de Él. Así es. Que no se sobornan, que son celosos de Él y que se mantienen en la posición que Dios los llamó. Dios tiene sus siervos, eso es innegable, pero abundan malos falsos. Por eso hay que identificarlos y hay que desenmascararlos para que no sigan engañando al pueblo de Dios. Así es, hermano, así es. Y hablando de muchos siervos que están al cargo de mega iglesias y tienen bastante gente, pero las tienen cegadas. Ellos no son pastores ni maestros, ellos son motivadores. Ellos hablan lo que la gente quiere oír. Lo que la gente quiere oír es comezón de oír lo bueno, y que el pecado no se llame pecado, que se llame error. Hoy en día en las congregaciones ya no se llama el pecado, se le dice error, ¿no? Y esa palabra no existe para Dios, porque pecado es pecado. Pero ellos lo endulzan a la manera de que el pueblo pueda entender. Es por eso que dice: todos tenemos errores. No. Puedo cometer un error de apretar el micrófono a un lado o poner una cosa a otro lado. Eso es error. Pero pecado es pecado. Se tiene que llamar al pecado pecado, tal como Dios lo llama, no como el hombre lo llama, como Dios lo llamó desde el principio. El hermano citó esa escritura. A Caín le dijo: el pecado está a la puerta, pero tú puedes señorearte de él. Entonces, esa clase de enseñanza tiene que existir en este último tiempo, porque estamos entrando a una etapa final. Muchos cristianos se preocupan de quién es el anticristo, que quién será,
que esto, y no quieren buscar una vida de santidad, de apartarse del mal. El problema que tenemos muchos de nosotros es que no nos gusta que nos digan la verdad. Hay gente que se jacta de haber ido a universidades teológicas, de haber recibido grados aquí, grados allá, pero están muertos en vida porque no saben distinguir entre lo santo y lo profano. Han estudiado solamente una carrera, y las cosas de Dios no se estudian para carrera ni se las puede negociar, porque todo es gratis de parte de Dios en cuanto a la gracia, a la misericordia, a su bondad. Entonces debemos hacer hincapié, porque estamos en estos últimos tiempos. Muchos anticristos se han levantado. La primera carta de Juan dice, quiero leerles esto. La primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 18 empieza: Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ponga atención a esto, por favor, usted que le gusta oír, le gusta investigar, le gusta escuchar la palabra de Dios, porque esta es una clave para vivir en una forma piadosa, santa delante de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Todos aquellos que traen vituperio, burla al nombre del Señor Jesús van a dar cuenta en el día final delante del trono del Cordero, porque ellos trajeron vituperio, burla, blasfemias en contra del nombre que está por encima de todo nombre. La Biblia dice en el libro de Efesios que Él tiene un nombre que está por encima de todo lo que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y los que causan blasfemias, apostatan de la fe, comercializan con la fe, venden la fe. Es por eso que las masas los siguen, porque son nada más y nada menos que motivadores. Motivan a la gente a continuar en el pecado y en la maldad. Solamente a la manera de un psicólogo les dicen: tienes que aprender a vivir con tus errores. Eso es apostasía. Eso es una blasfemia. Porque la Biblia dice: sed santos como yo soy santo, dijo el Padre de todos los espíritus. Sed santos como yo soy santo. Amén. Eso no quiere decir que nos vayamos a encerrar en un monasterio y estemos apartados del mundo. Podemos vivir aquí en este mundo, pero que el mundo no viva dentro de nosotros. Son dos cosas diferentes. Tener esa convicción plena de que las Escrituras las dejó Dios. Son 66 libros que nos dejó Dios. La Iglesia Católica dice que son 68 libros, que tenemos nosotros los cristianos, los protestantes, una Biblia mutilada. Eso no es cierto, porque los otros 3, 4, 5 libros no dicen así dice Jehová o así dice el Padre. Hay incluso una escritura dentro de esos libros, en el libro de Tobit, que dice que para ahuyentar a los demonios, que pongas el ojo del pescado a la puerta de tu iglesia, de tu casa, para que no se acerquen los demonios. Contradiciendo las escrituras que dice que todo demonio se sujeta al poder del nombre de Jesús de Nazaret. La Iglesia Católica ha sido culpable y es culpable de muchas apostasías y enseñanzas. La Iglesia Católica, a través de sus líderes, del último líder, que se atrevió a decir que un día de estos él va a escribir una nueva Biblia a su modo, se atrevió a decir públicamente que Jesús fue un fracasado.
Si usted no me cree, haga Google, investigue. Yo no vengo aquí a hablar ni el hermano cosas que no existen o que no se han dicho, porque el exagerar es también mentir, y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que denunciar el error, tenemos que denunciar el error doctrinal que se ha metido en las congregaciones. Como dice el hermano, la música mundana está en los altares. Eso es traer fuego extraño delante de Dios. ¿Dónde están esos cánticos de alabanzas, de adoración a Dios, y después de terminar postrarse al suelo y decirle: Señor, solo tú y nadie más que tú eres Dios? ¿Cuándo ha sido la última vez tú, cristiano, que oyes que te has postrado en tus rodillas, en tu recámara sin que nadie te vea, y has dicho: Señor, solo tú y nadie más que tú eres el Dios que ha creado el universo, y la tierra es el escabel de tus pies? El error doctrinal tiene que abandonar las congregaciones antes del día terrible que se avecina. Amén. Mira lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice el Espíritu Santo, que es Dios. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Amén. Y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Cuánto pueblo está siendo llevado por doctrinas de demonios? Hay muchos hoy en día líderes que se burlan de la venida del Señor. Son apóstatas, pero tienen muchos seguidores. La gente que los oye parece que estuvieran embrutecidos, embrujados, que les dicen amén. Muchos líderes de ellos se glorifican el pecado que antes practicaban y lo dicen desde los púlpitos, y el pueblo está tan embrutecido que se ríe y dice aleluya. Uno de ellos dijo esas palabras, son muchos los que vemos hoy en día. Uno de ellos dijo: ¿cuántos de ustedes está predicando? Está ante una congregación inmensa y dice: ¿cuántos de ustedes probaron la marihuana cuando no eran cristianos? Y muchos dicen: no, muchos no la practicaron. ¿Y qué dijo él? De lo que se perdieron. Señor. Eso es glorificar el pecado. Eso es blasfemar contra Dios. Eso es ofender la santidad de Dios. Eso no es tener temor de Dios. Aquí dice que tendrán la conciencia cauterizada. Amén. El Espíritu Santo lo dice en 1 Timoteo capítulo 4. Entonces, ¿por qué están apostatando muchos? Porque no quieren la verdad. Amén. Muchos están apostatando porque les están diciendo la realidad de su vida y no quieren, solo van a lugares donde les están sobando el pecado, no les dicen nada. Aquí está bonito, parece un club social, pero la verdad no se la están diciendo. Y vamos a la palabra, vamos a la vida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos seguidores tuvo el Señor? Miles de miles. Dice que grandes multitudes seguían al Señor. Pero llegó el momento en que el Señor definió a muchos y les dijo: ustedes me siguen porque, hay una versión que dice: ustedes me siguen porque les doy de hartar. No seguían a Jesús porque lo amaban o porque anhelaban ser instruidos en esas verdades, en esas palabras de vida que salían en los labios de nuestro amado Jesucristo. No era por eso. Y los ya no siguieron al Señor. Y hubo muchos más. Dice la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 68, que dice que el Señor Jesús les dijo, y eran
eran discípulos de él. Es necesario, les dijo el Señor, yo soy el pan que descendió del cielo. Les dice, es necesario que coman mi cuerpo y beban mi sangre. El que no coma mi cuerpo ni beba mi sangre no tiene parte conmigo. Dice que desde ese momento muchos de sus discípulos ya no le seguían. Entonces, lo que estamos hablando ahora, muchos no van a soportar la sana doctrina. Cuando se les habla de santidad, les como que se les remueve algo dentro porque quieren vivir su propia vida. No Así quieren es. Santidad. Quieren nada más que los estén nada más consintiéndole su condición. Entonces, aquí dice el Espíritu claramente que los demonios también tienen doctrina. Tienen doctrina los demonios. ¿Cuántos estarán bajo una doctrina de demonio? Y pensando que está correctamente, porque no se instruye en la palabra. Podemos mencionar doctrinas de demonios. Vamos a mencionar algunas. Doctrinas de demonios, por ejemplo, aquellos que niegan la deidad de Cristo. Esos son apóstatas, tienen doctrinas de demonios porque rechazan la deidad de Cristo. Dicen que Jesús, yo sí creo que Él es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Entonces, ellos rechazan la deidad de Cristo. Por eso le dijo el Señor a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué oyen ustedes? Le dijo a sus discípulos. Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un gran profeta, pero ustedes, les dijo el Señor, ¿qué es lo que ustedes creen de mí? Ahí se paró Pedro y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces es importante que nosotros amemos las verdades de Dios, no solamente que las gustemos por un momento, sino que las amemos, las practiquemos, porque al amar las verdades de Dios estoy dispuesto a pagar el precio. Amar las verdades de Dios, estoy dispuesto hasta que mi propia vida ya no tiene valor por la causa de Cristo, porque amo las verdades de Dios. Pero ¿quién hoy en día quiere hacer eso? Hoy cada quien quiere vivir su propia vida. Entonces aquí dice claramente que va a ser la hipocresía, por la hipocresía de mentirosos que tienen ya cauterizada su conciencia, ya no les importa nada, no les interesa nada de ellos. Entonces, por eso el tema de esta hora que estamos compartiendo es la apostasía. Debemos de cuidarnos, debemos de ser celosos, debemos de tener el discernimiento para saber qué es lo que llega a mi alma, qué es lo que estoy recibiendo. No puedo yo recibir todo lo que oigo. Hoy en día muchos están, hermano, que está hoy la facilidad de la tecnología. Muchos dicen ya me acostumbré a oír a alguien en línea, me acostumbré a oír otro allá, y hermano, les meten la mentira y el error. Cuando vienen a ver sus vidas es un desastre. Entonces es importante lo que dice el Espíritu de Dios. El tiempo final es de apostasía. Por eso es importante que nosotros amemos al Señor, amemos la sana doctrina, la vivamos y seamos celosos de lo santo, celosos de lo santo. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Hay un personaje en el libro de Timoteo que se llamaba Alejandro, y Alejandro quiere decir defensor de hombres. Era griego judío este hombre, y parece que empezó a apostatar y a blasfemar a tal extremo que estaba empezando a perjudicar el ministerio de Pablo. Entonces, nosotros como cristianos nacidos de nuevo, llenos del Espíritu de Dios, a veces cuando escuchamos una blasfemia como la que acaba de decir el hermano de este personaje, que no queremos mencionar su nombre, pero es muy conocido en Latinoamérica, que dijo que si no fumamos marihuana no sabemos lo que nos hemos perdido, ¿no? Este hombre es un impío que tiene las masas que tienen cauterizada la conciencia, ¿no?
que no saben discernir entre lo santo y lo profano. Este personaje Alejandro causó tanto revuelto que Pablo, el apóstol Pablo, lo entregó a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Y yo creo muy abiertamente a través de las escrituras que empiezan esos días. Vienen los días de Elías, vienen los días en que la gloria de Dios se va a manifestar en aquellos que denuncien, que vivan en santidad y denuncien el pecado, que denuncien el error doctrinal y la doctrina de demonios, porque sabemos que como el hermano William, el hermano pastor, dijo que negar la deidad de Cristo es el espíritu del anticristo, plenamente. Porque dice en el libro de Juan, ¿quién es el anticristo? Aquel que niega que Jesús es el Cristo. Y la palabra Cristo es tan sagrada, es tan santa, que con mucho cuidado se debe pronunciar. Porque dice la Biblia que un nombre nos fue dado debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, que es el nombre de Jesús Cristo. Y no es Jesucristo, es Jesús Cristo. La iglesia romana le quitó una letra, Jesucristo le puso. No, su nombre es Jesús Cristo. ¿Ok? Es completo su nombre. Eso también es apostatar, quitarle a la palabra de Dios o aumentarle a la palabra de Dios. Eso también es apostatar. Y hoy en día eso está a la orden del día. ¿Quieres complacer a las masas? ¿Quieres llenar tu iglesia? Habla de las cosas triviales de este mundo, habla de la tecnología, habla de los teléfonos que tienen ahora 120 megabytes, habla de una computadora que tiene 2 terabytes, 3, 4, 5. Te van a oír, vas a ganar masas. Pero en cuanto empieces a hablar de las cosas de Dios, del pecado y respetar las ordenanzas que el Señor Jesús en el Nuevo Testamento nos ha dado. Él bien dice, mis mandamientos no son gravosos. Y dice, le preguntaron sus discípulos, ¿cómo puedo cumplir los 10 mandamientos? Es fácil. En otras palabras, le digo, es fácil. Ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto cumples toda la ley. Así de simple. Amén. Bien simple. Y hoy en día te ponen reglas, te ponen cosas, a celebrar cosas que ni siquiera los mismos judíos celebraron. Y cosas que los mismos judíos que no conocen todavía, que no han venido al conocimiento pleno de quién es el Mesías, que Jesús Cristo es el Mesías, les da asco escuchar las cosas que pasan en las congregaciones. Esas algarabías que hay, esos carnavales que hacen, esas fiestas paganas que hacen. Ya nadie tiene una música tranquila. Todo es sublimado. Todo es sublimado hoy en día. Y tú que nos estás escuchando, ten mucho cuidado si quieres acercarte al Señor Jesús. Para eso Dios nos dejó sus 66 libros en los cuales puedes aprender entre lo santo y lo profano. Porque hoy en día, como dijo el hermano, la apostasía está en su apogeo. Mira, a Pablo le fue revelado por el Espíritu de Dios en el libro 2 de Timoteo, bien brevemente, en el capítulo 3, versículo 1, 2 y 3 dice: le está escribiendo a Timoteo, a un joven que empezó el ministerio, a un joven pastor. Le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperamentales, crueles, aborrecedores de lo bueno. El libro de Isaías dice en el capítulo 5, dice: ay de aquellos que a lo malo llamen bueno y a lo bueno llamen malo. Hoy en día predicar en contra de la inmoralidad sexual es condenación para aquel que predica, pero está en vivo y a todo color aceptar la inmoralidad sexual. El adulterio hoy en día es común y corriente, incluso dentro de las congregaciones. Tenemos que darnos cuenta en qué tiempo estamos. El adulterio y la fornicación es común. Hay jovencitas embarazadas dentro de las congregaciones. Y los pastores se callan porque tienen miedo perder a las ovejas. Por eso les dan de comer comida para puercos. Y hermano, amén. Usted siga, varón. Amén. Y continuando en lo que estamos sobre este tema, dice aquí también en Timoteo, ahí en el mismo capítulo que mi hermano leyó, dice el versículo 8: de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, nos encontramos con hombres que están completamente reprobados, corruptos. Así es. Pero estos están al frente, están en el liderato y están ahí, según ellos, predicando la verdad de Dios. Cuando ya están reprobados, sus mentes están corrompidas. Estos son personajes que se creen los señores de la iglesia, se creen los reyes de la congregación y tienen a sus ovejas como que fueran sus súbditos. Hasta ese punto llegan hoy en día. Hoy en día hasta eso está llegando. ¿Por qué? Porque se ha manifestado la apostasía, y también son personajes que, como ya están corruptos, ya no les importa nada más que sus propios bienestar. Han sustituido la palabra de Dios por la psicología, y entonces nos encontramos con un pueblo que ya no recibe un consejo conforme a la palabra, sino conforme a la psicología que aprendió, que estudió. Es increíble cómo han hecho a un lado la palabra de Dios y se han ido, ¿verdad?, tras una enseñanza que de repente esta persona estudió, ¿verdad?, la psicología. Estudió, qué bueno que estudió, ¿verdad? Pero cada cosa está en su lugar, porque la palabra de Dios es poderosa. La psicología, qué bueno que estudió para eso, porque trabaja en lo secular, pero no tiene nada que ver con lo espiritual. No tiene nada que ver con lo espiritual, pero muchas veces meten esto. ¿Por qué lo hacen? Porque son corruptos. Porque un siervo genuino de Dios se basa en la palabra. Un hombre de Dios que ha sido llamado por Dios, la palabra es la que siempre va a poner por delante. Escrito está, como el Señor Jesús dijo, escrito está: Satanás, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. No podemos pasar por alto la palabra. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de él no. Entonces, ¿qué ha pasado hoy en día? Meten su psicología. Le empiezan a decir a la persona: usted puede, usted créase que usted es un Dios, que usted puede, que usted va a salir adelante. En lugar de decir, hermano, ¿sabe qué? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, el poder de Dios, todo lo que las armas que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos resistir, poder vencer. Pero como ellos ya están en esa condición, ya no les importa nada. Y lo tremendo es que son arrogantes, son personas que ya no aceptan un consejo, son personas
personas que ellos lo saben todo. Entonces, el tiempo que nos ha tocado vivir, tú lo puedes, yo creo que lo has visto, lo miras, y a veces te da pena, da vergüenza ver a veces los shows que hacen dentro de las iglesias, que hay hasta danzas sensuales, y la persona dice, a veces hay personas inconversas que llegan a visitar o a escuchar palabra de Dios, y a veces hasta ellos que no tienen el Espíritu de Dios, a veces dicen, bueno, esto qué pasó aquí, qué se hizo, se arruinó esto. Persona que no tiene el Espíritu de Dios y gente que conoce de Dios se le hizo normal. Entonces, por eso que el Señor siempre ha dejado parámetros para que nosotros caminemos en ello, que nosotros nos mantengamos en ello, porque el Señor siempre que daba instrucciones, le dijo a Josué, medita en ella de día y de noche, no te apartes a derecha ni a la izquierda, todo lo que hagas te va a salir bien. Entonces, ¿por qué? Porque está basado en la palabra de Dios. Entonces, para ir concluyendo en esto, tú puedes, como hombre de Dios, como mujer de Dios, tienes el Espíritu Santo, puedes darte cuenta que qué cosas no se están llevando conforme a la palabra de Dios, y poder uno decir, yo no voy a practicar eso porque este es mandamiento de hombres, esto es un mandamiento de hombres, no está conforme a la palabra de Dios. ¿Dónde se encuentra gente así hoy en día? Todos se lo tragan, todos dicen amén. Todos dicen amén, porque no se instruyen en la palabra, ignoran las escrituras, les dicen medias verdades y se conforman, y después son presa fácil del error, de la mentira, porque no se instruyen. Por eso es importante, el Pablo le da el consejo a Timoteo, le dice, todo lo que viste de mí, lo que oíste de mí, lo que aprendiste, eso practica. ¿Por qué? Porque Pablo, calibre de hombre de Dios, que tuvo, él sí podía decirlo, lo que has visto en mí, lo que has oído en mí, eso practica. Entonces, porque fue un hombre que se consagró a su llamado, a lo que Dios lo llamó, y aunque él fue vituperado, Pablo, cuando tuvo que decir verdades en ciertas situaciones, en una dice que en el libro de Hechos él predicó estaba llevando a cabo la palabra, pero dice que en ese lugar lo apedrearon, lo dejaron muerto, apedreado, pero dice que lo sacaron arrastrando y lo dejaron fuera de la ciudad, y dice que ahí estaba él apedreado, se levantó y siguió predicando. ¿Cómo podemos decir de esto que es? Es porque ese es el evangelio. Esto es alguien que vive, que ama la palabra de Dios. Por eso Pablo pasó todo esto, y por eso él dice, lo que has visto de mí. Pablo era el perito arquitecto, era un hombre perseguidor de la iglesia, pero cuando tuvo el encuentro con Cristo, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, nosotros en este tiempo debemos de saber qué es lo que que entra a mi alma, qué es lo que recibo, ¿verdad? Porque definitivamente se va a manifestar con el fruto de mi caminar, de cómo estoy yo dando testimonio, mi conducta, porque estoy haciendo conforme lo que Dios dice. Entonces, sí. Pero estos hombres libertinos no les importa, ellos son viven revolcándose en su propio pecado, pero tiene tanta gente que los están llevando derechito al infierno, los están llevando derechito a la perdición eterna. ¿Por qué? Porque ellos saben de que en ese pueblo la gente está en pecados horribles, han caído en idolatría, ¿verdad? La idolatría hoy en día, la idolatría moderna es idolatrar al hombre, idolatrar al ministro, idolatrar al grupo de alabanza. La gente idolatra. No, el único que merece toda la gloria es Dios. Esos hombres le roban la gloria a Dios. No todos, porque vuelvo y repito, hay hombres genuinos de Dios, hay hombres que Dios los inspira con alabanza, pero que ministra, no como hoy en día que cualquiera
busca una música mundana y está cantando y ocupando tiempo en una congregación y la gente, amén, dice. ¿Qué edificación va a ser esa música babilónica? De ninguna manera. La música inspirada por Dios. Entonces, este tema abarca muchas cosas, ¿verdad? De lo que es la apostasía, de cómo se han ido dejando tantas verdades de Dios y la mentira, el engaño, la falsedad, el error está en su apogeo en muchas vidas. Examínate tú allá donde estás. Si no, probablemente estás escuchando a esos personajes, porque ellos tienen facilidad para hablar, tienen carisma, tienen poder de convencimiento, pero el que tiene el Espíritu de Dios va a discernir, discierne, porque el Espíritu de Dios es el que nos enseña, nos muestra. El Espíritu de Dios no se equivoca. Entonces, por eso es importante, dice la Biblia en Romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos saber qué es lo que yo estoy llevando a mi alma. Pueda que yo esté abrazando el error, la mentira, la falsedad, y mi final puede ser lamentable. Dejo el tiempo a mi hermano Jorge para ir concluyendo. Amén, hermano. Sí, este es un tema, hermano, que se podría alargar, porque estamos viendo la crisis que está pasando el cuerpo de Cristo, ¿no? Amén. Y a mí me da tristeza de que hay gente que a través de esta pandemia, hermano, ha buscado a Dios sinceramente. Está buscando a Dios sinceramente porque se han dado cuenta de que el que tiene control absoluto de todas las cosas es el soberano Dios justo y verdadero. Él es el que tiene el control, y hay mucha gente, y también la tristeza que me da que muchos pseudopastores, pseudoprofetas se levantaron en Face, ¿no? Hablando cosas infladas, ¿no? Y la Biblia nos amonesta acerca de esto, dice, el que hable conforme a la palabra de Dios, el que ministre conforme al poder de Dios otorga. Si en tu congregación donde estás hay enfermos que pasan al frente y que los ancianos y el pastor empieza a orar y dice sana, 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 andas repitiendo palabras como si estuviera conjurando o algo, eso no es el poder de Dios en efecto. O cuando están echando fuera un demonio, dice sal fuera, 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 fuera. Usted no ve en las escrituras ninguno de los apóstoles usando esas repeticiones, ¿no? Es una de dos: o aquel hombre no ha entendido bien el poder de la resurrección o la vida, o hay otro espíritu que está flotando por ahí. Porque, como dice la escritura, ¿no? La doctrina de demonios está en efecto hoy en día. Y tú que nos estás escuchando, pues quiera Dios que esta palabra sencilla que te la dimos llegue a tu corazón, y que le pidas al Señor, que es bien importante en estos últimos tiempos, pedirle discernimiento, que donde quiera que estés, que Dios te muestre verdaderamente que ahí es el lugar donde quieres estar, ¿no? Que no sea que el siervo de Dios esté controlando tu vida, que tengas que pedirle permiso para ir a algún lugar con tu familia. Muchas familias han sido arruinadas precisamente por eso, porque hay hombres que se han señoreado de la grey del Señor. Hay hombres que hemos pasado por eso, y hoy el hermano, que hemos tenido que pedir permiso para llevar a un lugar de entretenimiento a nuestros hijos. Esas cosas son mandamientos de hombres. Apártate de ellos, apártate, no seas parte de ellos. Y cuando tú escuches una palabra que no esté en la palabra de Dios, cuestiónalo al pastor, cuestiona las escrituras, pídele que te muestre dónde está escrito. Lo mismo te decimos en este momento: si tú eres un hombre que te gustan las escrituras, eres una mujer que te gustan las escrituras, lo que estamos hablando, estamos apoyándonos en la palabra del Espíritu de Dios. Hoy en día se han levantado bastantes pastores, ministros, profetas que profetizan que esto va a pasar, que esto... ¿Cómo vas a comprobar si eso es cierto si la palabra de Dios no te lo certifica? No temas.
A Jeremías le dijo el Señor: no temas a ellos, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, le dijo. Así que no temas decir, cuestionar o preguntar, porque si tú has nacido de nuevo, eres un hombre y una mujer libre, porque eres comprado con la preciosa sangre de Jesús Cristo. No eres cualquier cosa. Tú que no lo conoces al Señor, ven a conocerlo, y ven a conocerlo en su plenitud. Venga. Amén. Siga usted, mi hermano. Pues amén. Terminamos hablando sobre lo que dice 1 Corintios 10. Solamente quiero leer unos 2 versos más para terminar. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. Aleluya. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aleluya. Y la Biblia dice que estas cosas quedaron escritas como ejemplo para nosotros que nos han acontecido los últimos días. Porque ese pueblo, el pueblo de Israel, y a veces uno dice: qué bárbaro el pueblo de Israel, ¿por qué hicieron eso? Lo mismo está pasando hoy, lo mismito, si no es que peor, ¿verdad? Aquí muchos de ellos dice que quedaron muertos, postrados, sus cuerpos en el desierto, ¿verdad? En el transcurso de Egipto hacia la tierra prometida. Quedaron muertos porque, a pesar de que tenían un libertador que Dios envió, les dio los mandamientos, les enseñó, en el desierto se probó su fidelidad en el caminar, y dice ahí claramente la Biblia que de la mayor parte, de la mayoría, Dios no se agradó. ¿Por qué? Porque hicieron lo contrario, hicieron el becerro de oro y dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Aleluya. Qué terrible. Si conociendo las verdades, y por eso uno dice hoy en día: ¿cómo es posible que esta persona, sabiendo lo que se le instruyó, hace lo contrario? Ellos, dice que la Biblia, que ahí el siguiente versículos que seguimos leyendo, 1 Corintios capítulo 10, dice que muchos quedaron muertos porque practicaron la fornicación. Y en un solo día dice que Dios mató 23,000. Fue una mortandad. Entonces vemos ejemplos aquí que muchos se rebelaron contra Moisés. Bueno, no voy a hablar sobre todo eso, pero lo que quiero enfocar es que nos ha acontecido a nosotros el tiempo final también. Y esto que estamos leyendo es para que nosotros nos alertemos, ¿verdad? O que nos pongamos en alerta de que no nos acomodemos, de que no pensemos que ya salvo soy y puedo yo, digamos, ya estoy listo para irme con el Señor. No, hay un recorrido, hay un trabajo más que hacer. Tenemos que llegar a la altura del varón perfecto, tenemos que dar la estatura del varón perfecto, porque con ese tipo de nivel espiritual, por decirlo, es que Cristo se viene a casar. Según Efesios capítulo 4, dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto, de un hombre maduro. Entonces, por eso es importante que nosotros desechemos toda mentira, todo error, ¿verdad? Cuando escuchamos a una persona, como dice la Biblia, hipócrita, que su conciencia está atemorizada, yo no voy a detenerme a escuchar a alguien así, sabiendo
visto la clase de vida que lleva. Yo tengo que buscar y anhelar donde realmente hay pasto verde, donde yo sé que mi alma está siendo edificada. Entonces no es que estamos diciendo salte de la iglesia donde tú estás y vete para otra. No, el Espíritu Santo te va a dar testimonio. El Espíritu Santo, si eres dirigido por Él y eres sensible a Él, el Espíritu te va a guiar. Él te va a decir, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero hay personas que porque están comprometidas con un hombre, ¿verdad? ¿Qué van a decir? Pero están prácticamente, sus vidas están ahí casi moribundas. Entonces, volviendo a esto y terminando, que dice que de la mayor parte Dios no se agradó. Procuremos nosotros ser del agrado de Dios. Amén. No recibiendo mentira, no recibiendo herejías, no recibiendo error, sino abrazando y amando la verdad de la sana doctrina. Amén. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, yo amo eso y yo lo voy a hacer. Por eso es que es bien importante esto. Aquellos mártires de la antigüedad, según lo relatan los hombres los historiadores, dice que aquellos hombres, hermano, de los mártires de las catacumbas, esos que eran perseguidos cuando culparon a los cristianos que habían incendiado Roma y los persiguió el emperador, vivían en las catacumbas, y cuando ellos los capturaban, los romanos, de hecho, miraban las películas de cómo sacaban a los cristianos en los desiertos romanos, en los estadios romanos, y sacaban a los leones, y los cristianos eran de carnada y el público gritaba. Eso pasó. Entonces muchos de esos hermanos, de esos hombres y mujeres de Dios, ellos, su propia vida había perdido valor. Según cuentan estos historiadores, estos hombres de Dios, le decían a un anciano, niega a Jesús, niégalo y te perdonamos la vida. ¿Por qué voy a negar yo a aquel que nunca me ha negado? Y los quemaban, les ponían fuego alrededor y morían. Aleluya. ¿Quién está dispuesto a hacer eso hoy? Solamente aquel que ame la verdad de Dios. Por eso tenemos que rechazar toda esta mentira y el error que está creciendo. Tiene que ser celoso de amar la verdad, de vivir la verdad. Así es. Y vivir para Dios. Amén. Aleluya. ¿Nos despide, mi hermano? Amén, hermano. Hermanos, muchas Daniel gracias pide oración por su vida espiritual. Atención a nuestra instrucción. Gracias. Dios les bendiga. Saludos a todos. Saludos a Bolivia, Perú, Argentina, donde quiera que nos estén oyendo. Que Dios les bendiga grandemente. Si tiene usted alguna petición de oración, hermano Daniel, o alguna instrucción, pide estamos oración sí. Amén. Por su vida espiritual. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo se llama? Daniel. Amén. Amén. Padre, oramos por nuestro hermano Daniel, que pide por esa petición. Señor, te rogamos que intervengas en su vida, que sea tu mano poderosa obrando en la vida de nuestro hermano Daniel, donde él se encuentre, donde él esté. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa, porque tú eres un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Glorifícate en la vida de nuestro hermano Daniel, Señor, en su necesidad espiritual, material, física. Que sea tu nombre glorificado en la vida de él. Lo bendecimos en el nombre de Jesús Cristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Ahora sí. Aleluya. Bendito Dios, hermano. Estuvo bueno esto, hermano. Sí. Se enoje quien se enoje, hermano, pero Dios es justo, verdadero y santo, hermano. No. Nosotros servimos a Dios, no servimos al hombre. Amén. El Luna fue el que dijo eso, ¿no? De la marihuana. El Cash Luna, sí. Cash Luna, que sinvergüenza ese hombre. Horrible, hermano, ese tipo. Ese tipo es un... Ya no sé ni cómo llamarlo, hermano, porque cada cosa que dice lo denunciaron y yo no sé cómo la hizo pasar. Dice que la iglesia estaba al lado de
de una mujer que es la reina de la cocaína en Guatemala. Wow. Y dice que cada vez le iba a golpear por la puerta, ¿cómo se llama? Por ofrendas. Y dice que hastiada esta mujer le construyó parte del templo. Wow, ¿y esta mujer estaba presa aquí en Estados Unidos? Sí, Ajá. sí.